Domingo 30 del tiempo ordinario en el ciclo A. Los dos máximos mandamientos. En la propuesta de los dos más grandes mandamientos, el del amor hacia Dios y el del amor por el prójimo, Jesús revela plenamente la naturaleza trinitaria de Dios. Dios se ha hecho hombre, abajándose a la condición humana hasta la muerte de cruz, y hoy está presente en el Espíritu. Quien ama a Dios, ama al hombre. San Agustín de Hipona escribía: si amas al jefe, amas también a los miembros. Si no amas a los miembros, no amas ni siquiera tampoco al jefe. No puede ser para el cristiano la sola dimensión vertical de la fe: culto, plegaria, sacrificio. Él está llamado al amor por los hermanos, a la solicitud concreta por el más pequeño y los más necesitados. El amor por el prójimo es el camino en el cual se crece en la cercanía con el Padre. Es la unión con Dios que se convierte fuerte en la caridad. La Revolución Cristiana. San Benito de la Cruz, el gran filósofo que se declaraba no cristiano, después de haber examinado atentamente la historia humana, escribió: el cristianismo es la más grande revolución que la humanidad haya jamás conocido. Las revoluciones y los descubrimientos que siguieron no se pueden pensar sin la revolución cristiana. Su efecto fue de amor hacia todos los hombres, sin distinciones de gentes ni de clases, de libres y de esclavos, hacia las criaturas, hacia el mundo que es la obra de Dios, y Dios que es Dios de amor. Amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. El cristianismo se condensa en esto. Todo el Evangelio confluye aquí. Si amamos a Dios nuestro Padre y a los demás nuestros hermanos y hermanas, somos cristianos, y en el bautismo es donde encontramos el sentido a la vida. El amor, el gancho sólido y robusto. El problema que los fariseos le pusieron a Jesús en los últimos días de su vida, como nos narra el Evangelio de Mateo, era muy discutido. Entre los numerosísimos mandamientos de Dios esparcidos en los libros del Antiguo Testamento, ¿cuál era ese más importante? Para muchos maestros de la ley, todos los mandamientos de Dios deben tener la misma importancia. Jesús supera el formalismo de la ley. De dos solos mandamientos depende toda la ley de Dios y la enseñanza de los profetas. Este verbo, depender, en la liturgia bíblica hebraica, indica el gancho fuerte y robusto al cual se sujeta lo demás. Jesús ha querido decirnos que el amor grande y concreto por Dios y por los demás es el centro en torno al cual gira todo eso que Dios nos ha enseñado y revelado. Jesús
es aquel que nos revela de manera completa y definitiva la voluntad del Padre. En el momento de su bautismo, el Padre nos ha dicho: este es mi Hijo, escúchenlo. La primera lectura de este domingo extrae del libro del Éxodo, explica de manera concreta que el amor hacia el prójimo consiste en hacer el bien al forastero, a la viuda, al huérfano, a los pobres. Jesús dirá en el capítulo 25, verso 4 del Evangelio de Mateo: todo eso que han hecho al más pequeño de mis hermanos, lo han hecho conmigo o me lo han hecho a mí. El testimonio cristiano. Las primeras comunidades por las cuales y para las cuales Mateo escribe su evangelio eran llamadas por estas palabras de Jesús a verificar su fe. Así también hoy para nuestras comunidades, para nuestra comunidad. Con realismo debemos reconocer que la actitud normal de tanta gente que vive en torno a nosotros y que influye en nosotros no es el amor, sino el rechazo de Dios y del prójimo, expresado en la indiferencia hacia Dios y en la agresividad hacia los demás. La indiferencia está en el no interés de Dios, la falta de atención por la propia vida espiritual, el encerrarnos ante la voz de Dios. El Padre Nuestro, la gran plegaria salida del corazón de Jesús, que puede derramarse y quitarnos el hambre como el pan fragante si lo partimos con atención y con amor, puede ser perdida de algún ángulo de la memoria o puede estar perdida en algún ángulo de nuestra memoria. La agresividad significa tratar a los demás como cosas para nosotros disponibles, de tomar o de tirar según el momento. Es el rechazo de quien pide amor gratuito, como los niños, los ancianos. La incapacidad de reconocer el valor de cada persona. Pablo nos recuerda que de la escucha de la palabra, el discípulo se convierte en modelo entre los creyentes. Así, los hermanos de la comunidad de Tesalónica supieron hacerse imitadores del Señor. Quien es asiduo a la oración y la esperanza cotidiana de su lección divina, no puede ser indiferente al cambio de vida radical que esa palabra exige. En la mesa de la palabra y de la Eucaristía encontramos a Jesucristo y conocemos su amor. Esta experiencia de gracia, como un don que gozamos en la Iglesia, no debe ser celosamente conservado para nosotros. El amor donado por Dios debe, como escribió también Madeleine d'Elbrel, traspasarse y debe llegar a los demás. Es por esto que el amor a Dios o el amor predicado y conocido en la Iglesia se debe convertir en un signo tangible de caridad en el mundo, acción y compromiso concretos por los hermanos pobres y pequeños. En la Iglesia hoy, los cristianos realizan el doble mandamiento, amando solo a Dios y amando a los hermanos según el Espíritu del Hijo de Dios, como lo decimos en la oración colecta.
Por eso, hermanos, en este domingo 30, la palabra de Dios nos cuestiona. Cuestionémonos si verdaderamente amamos o solo decimos que amamos. Por eso también pidámosle a nuestro Dios en esta oración que nos enseñe a amar. Oh Padre, que haces todo por amor y eres la más segura defensa de los humildes y de los pobres, danos un corazón libre de todos los ídolos para servirte a ti solamente y amar a los hermanos según el Espíritu de tu Hijo, haciendo de su mandamiento nuevo la única ley de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.